Dios se acerca a él. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? El día de hoy vamos a estar hablando bajo el título Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Título muy conocido por su pueblo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo. Vaya por favor al libro de Mateo, capítulo 4. Mateo 4, versículo 16. Un pasaje muy conocido cuando Jesús principia su ministerio. Mateo capítulo 4, versículo 16. Cuando lo tengan pueden decir gloria a Dios. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice así la palabra de Dios: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con un fuerte aplauso puede tomar asiento, mis hermanos, dando gloria a Dios. La gloria sea para Él. Vemos cómo el Señor Jesucristo le dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les hago esta pregunta: ¿es una buena noticia o es una mala noticia? Es una buena noticia que el reino de los cielos se haya acercado, y hasta la fecha el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y a todos los que nos oyen. Y es curioso cómo, a pesar de ser una buena noticia, se nos dificulta, posponemos o incluso en ocasiones no abordamos la instrucción que ahí se nos da: arrepentíos. Le cuesta al ser humano por naturaleza el como dar el brazo a torcer, buscar la reconciliación, ya sea con un hermano, en este caso una reconciliación con su Creador, con Dios. Está llamado a arrepentirse, le dice nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aunque es una buena noticia, como ya dije, cuesta proceder al arrepentimiento. Vaya al libro de Marcos, capítulo 1, donde vamos a ver una expresión similar. Libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Dice así la palabra. Dice, diciendo, hablando nuestro Señor Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo que se arrepientan porque el reino de Dios se ha acercado. Gloria a Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es la palabra de reconciliación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Y Dios nos las encargó a nosotros por medio de los apóstoles. Hoy en día nosotros somos esos portadores de voz de la palabra de la reconciliación, de la palabra del Evangelio.
Y el Evangelio, como lo dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Entonces, teniendo consciente de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, aún así a la persona a veces le cuesta proceder al arrepentimiento. Y ya sabemos que una buena noticia es poder de Dios para salvación y nos cuesta proceder. Pero en sí, ¿en qué consiste el arrepentimiento? Muchas ocasiones Cristo anunciaba esto: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento en hebreo significa volver o regresar, y en griego es cambio de mente. O sea, está definido que el arrepentirse no es solo el sentimiento de tristeza, sino dar un giro completo, un cambio de manera de pensar, de sentir y de actuar. Porque no es lo mismo el arrepentimiento a sentirnos solo cuando sí, estamos nos sentimos culpables, pues, porque cometimos algo malo, algo que a Dios no le agrada. Pero el arrepentimiento va incluso más allá, trae restauración para la vida del que verdaderamente procede al arrepentimiento. No es solo un remordimiento, porque la persona puede sentirse con remordimiento porque cometió un acto gravoso, malo, hay una consecuencia, sí, pero cuando pasa el tiempo sigue siendo la misma persona, no ha cambiado, porque no hay una restauración. Algunos elementos del arrepentimiento son el reconocimiento del pecado, que es tan cierto como aceptar que uno ha faltado delante de Dios. Otro elemento es el dolor que viene a la vida de la persona cuando transgrede, no solo por las consecuencias, sino por haber ofendido a Dios, que es santo, como sucedió con el apóstol Pedro, que una vez que negó a Jesús, salió y lloró amargamente. Había un dolor en él que le hacía sentirse culpable. Fue un verdadero arrepentimiento el de haber negado a su maestro. Un aspecto muy importante del arrepentimiento es que debe haber una confesión. Debe haber ese momento en el que nos acercamos a Dios con un corazón sincero y declaramos nuestra falta ante Él. Señor, bueno, te he fallado por esto, por esto, por esto. Quiero cambiar. Que haya una decisión de cambio en la vida de cada uno que se acerca a Dios. El verdadero arrepentimiento trae cambio y esos cambios dan frutos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento cambia la vida de la persona, una vida mejor, una vida que agrada a Dios. Veamos un ejemplo de lo que podría ser un arrepentimiento. Imagínense un hijo de 12 años, más o menos, a la edad de lo que los niños les gusta jugar mucho videojuegos, ¿verdad? Y él está muy acostumbrado a jugar con la computadora de su padre cuando el padre no está en casa. El padre sale a trabajar, vuelve y encuentra a su niño jugando con la computadora y le dice: ya te he dicho que no uses mi computadora cuando yo no esté, espera que yo llegue para poder prestártela. Un día, este mismo padre deja la computadora encendida y la deja con un archivo muy importante para él, ya sea porque se le olvidó o no.
era un trabajo que había estado trabajando durante toda la semana. Él se va a su trabajo y el niño, ni corto ni perezoso, se da cuenta, ya papá se ha ido, voy a hacer lo que mejor sé hacer en la computadora, jugar. Cuando empieza a manipular la computadora, el archivo estaba abierto, él lo cierra sin darse cuenta, sin querer, borra ese documento. Él juega. Cuando llega el padre del niño, ¿verdad?, que va a usar su computadora, al tiempo, a las horas, nota que ese archivo en el que tanto trabajó no está eliminado. Pues manifiesta su descontento a la familia. El hijo escucha por lo que su papá está peleando, pero decide callar, decide no decir nada. Su papá está molesto y aunque sabe que fue él, ya sea por descuido o no, pero él sabe que hizo algo que no debió haber hecho, usar la computadora fuera del tiempo que su papá le había dicho. Pasan los días y el hijo comienza a notar que la relación con su padre ha cambiado. Hay un silencio en medio de ello y el hijo saca las conclusiones de que su papá sabe que fue él, fue por culpa de él, por usar la computadora fuera de tiempo, que fue borrado eso. Pasa el tiempo y esa relación comienza a empeorar. El padre, la ley del hielo con su hijo, hasta que ya el hijo no aguanta más y decide acercarse a su padre a contarle de que él había usado la computadora cuando él se fue a trabajar y era muy probable que en ese momento se había borrado el archivo. Su padre, por supuesto, solo estaba dejando pasar el tiempo hasta que el hijo, por cuenta propia, se acercara a él y buscara confesar lo que había hecho. Por supuesto, lo perdona y su relación vuelve a ser como era antes. Similar a esto, a un caso cotidiano como esto, nos encontramos en la palabra de Dios en el libro de Salmos. Vaya por favor al libro de Salmos, capítulo 32. Libro de los Salmos, capítulo 32. Versículo del 1 al 6, vamos a estar dando lectura. Salmos 32, del 1 al 6. Hablando el salmista David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y fíjense lo que comienza a decir aquí: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y sigue diciendo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aquí vemos cómo parte de la vida del salmista calla un pecado que había hecho. Y aunque él sabe, por conocer a Dios, que Dios todo lo sabe, pero por un periodo de tiempo lo calló y manifiesta que la mano de Dios se había agravado sobre él. Va a comenzar a sentir esa comunión con Dios, como cada vez está más lejano Dios a él, esperando a que proceda el arrepentimiento. Asimismo debemos estar nosotros prestos a que si hay algo de que debemos arrepentirnos, ponernos a cuenta con Dios, no posponerlo, no dejarlo para después, sino proceder al arrepentimiento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto repiten ese gloria a Dios?
Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También es cierto que no importa si hemos cometido un agravio pequeño o muy grande para decir, no, o sea, Él es más merecedor de un castigo que yo. Esto se vive mucho afuera. Las personas que no conocen de Dios, de alguna forma se colocan en un menor rango de castigo porque su agravio es en su mente inferior al de otra persona que mata, roba. No, yo a veces digo una mentira. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 13. Lucas 13. Lucas 13, verso 1 al 6. Lucas 13, versículo del 1 al 6, dice así la palabra del Señor. Hablando nuestro Señor Jesucristo. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La importancia del proceder al arrepentimiento con Dios, de reconciliarnos con Dios, de estar a cuenta con Dios, sea por cosas muy gravosas, por cosas muy pequeñas. No, dice nuestro Señor Jesús, igualmente pereceréis. Necesitamos ponernos siempre a cuenta con nuestro Creador. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. La gloria es para el Señor. Amén. Es necesario esto, que dejemos de pensar que porque nuestro agravio es inferior, no tengo nada de que arrepentirme con el Señor. No, yo no paso a tal hermano. Estamos llamados a amar a todos nuestros hermanos, todo. Debemos hacer un escaneo en nuestra vida y ver de qué cosas debemos proceder al arrepentimiento. Vaya por favor a Mateo capítulo 9. Nuestro Señor Jesús deja muy en claro a qué vino Él. Mateo 9, versículo 13. 9:13. Dice así su palabra: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No importa de qué cosa necesitamos proceder al arrepentimiento. Para esto vino nuestro Señor Jesucristo, para llamarnos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un sano no tiene necesidad de médicos, sino los enfermos. Asimismo vino nuestro Señor Jesucristo a llamar a los que verdaderamente estaban perdidos, llamar a todos al arrepentimiento. Y son las buenas noticias. Aunque a veces suene, tengo que arrepentirme, no quiero nada con Dios, Dios no me quiere, y pasan 1000 pensamientos por la mente de la persona que le coloca el enemigo para no entablar una comunicación con Dios, para que no haya la reconciliación con Dios. No, Dios tiene muchas cosas importantes que hacer, que me va a estar escuchando a mí. Todo esto lo he escuchado. Y no es así. Dios está presto
esperando que le busquemos, que nos pongamos a cuenta con Él, que le alabemos, que, como dice la palabra, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Imagínese usted nada más esto. Luego del ascenso de nuestro Señor Jesucristo, ya la palabra fue entregada a los apóstoles. Ahora son ellos los que trazan el camino y comienzan a llevar el mismo mensaje, las mismas buenas nuevas de salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Vaya por favor a Hechos capítulo 3, versículo 19. Y siguen las buenas noticias. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hablando el apóstol Pedro, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Fíjense esa promesa de parte de Dios: arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio. ¿Son o no son buenas noticias? Son buenas noticias, claro que sí. ¿Cuánto lo creen? Bríndele un fuerte aplauso al Señor, porque ha sido bueno para con todos nosotros. Gloria sean dadas a Él. Esas son las buenas noticias. Vamos a obviar por un momento cuáles serían las malas. Romanos capítulo 2, libro de Romanos, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 8. Capítulo 2, versículo del 1 al 8. Romanos 2, del 1 al 8. Lleva por título el justo juicio de Dios. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en los que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La palabra de verdad nos dice que debemos de proceder en arrepentimiento. Debe haber un convertimiento, debe haber un bautismo. Y hay un juicio para los que no obedecen a esa verdad. La palabra de Dios es clara cuando dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la condenación que hay. Hoy el Señor nos da la buena noticia: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. Y también nos deja saber que hay un castigo, pero Dios es bueno y Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca. Dios quiere salvar la vida. Dios no quiere la muerte del que muere, todo lo contrario.
Miren lo que dice nuestro Dios en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te ama, Dios nos ama y es paciente para con todos nosotros. Hoy te dice que procedas al arrepentimiento, sea por algo pequeño, por algo grande, no importa. Necesitamos recurrir al arrepentimiento, ponernos a cuenta con nuestro Creador, para que del Señor vengan tiempos de refrigerio y porque el reino de los cielos también se ha acercado para ti. Que Dios te bendiga, que atesores esta palabra en tu corazón, las buenas noticias de Dios, y que Dios no quiere que perezcas, Dios quiere salvar tu vida. Dios te bendiga.